Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Isaac del Toro fue hoy el mártir del Tour de Francia 2026. El mexicano de Ensenada imprimió una velocidad infernal en el último kilómetro de la primera etapa de montaña de los Pirineos. Destruyó 1 a todos los gregarios rivales y a 450 metros de meta se abrió hacia atrás como un resorte para que Tadej y Pogačar lanzara el ataque definitivo. Duele verlo. Duele porque Isaac del Toro es una bestia. Lo vimos ayer ganando la etapa él solo con problemas mecánicos en las piernas, atacando a 500 metros, dejando al mejor ciclista del mundo detrás. Pero ese es su papel en este Tour. Ayer Pogačar le devolvió la victoria. Hoy Isaac le devuelve el favor. Dos hombres, un equipo, una maquinaria que el pelotón entero no sabe cómo parar. Quédate hasta el final porque te voy a contar kilómetro a kilómetro todo lo que pasó hoy. El caos del inicio, la fuga de 18 corredores, el trabajo demoledor de UAE desde los 100 kilómetros y el momento exacto en que Isaac del Toro se inmoló para que Pogačar se vistiera de amarillo. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Hay que poner en contexto lo que ha hecho hoy Isaac del Toro antes de entrar en la carrera, porque lo que hizo en el último kilómetro no tiene nada que ver con el trabajo de un gregario normal. Liderar un grupo de favoritos en el último kilómetro de una etapa de montaña de los Pirineos a ese ritmo, eliminando 1 a Vingegaard, Evenepoel, Ayuso y Seixas con cada pedalada, para luego abrirse y dejar a Pogačar con el camino libre. Eso no lo hace cualquiera. Eso requiere tener las piernas de un ganador y la cabeza de alguien que entiende perfectamente que su rol en este Tour es hacer grande a otro. Y lo más brutal de todo es que Isaac lo hizo un día después de ganar él mismo una etapa en Montjuic, 2 días en el Tour, una victoria como protagonista, un sacrificio como gregario. Ese es Isaac del Toro. Vamos a la carrera. La etapa arrancó con un caos absoluto desde el primer banderazo en Granollers. Durante casi 60 kilómetros fue prácticamente imposible consolidar una escapada. Los ataques se sucedían uno tras otro, sin que ninguno lograra abrir hueco suficiente. Richard Carapaz lo intentó, Julián Alaphilippe lo intentó, Quinn Simmons lo intentó, Mathieu van der Poel, Egan Bernal, Javier Romo, todos probando fortuna en distintos momentos, mientras el pelotón respondía una y otra vez con autoridad. La tensión también dejó una caída múltiple en los primeros kilómetros, con Thymen Arensman, Tobias Foss, Matías Vasek y Bruno Armirail de Visma implicados. Todos pudieron continuar, pero fue otro aviso de lo dura que iba a ser la jornada. Y la peor noticia del día llegó muy pronto. Sian Uijtdebroeks, el hombre que ayer arruinó la actuación de Movistar con sus calambres, fue incapaz de seguir el ritmo desde las primeras ascensiones y quedó prácticamente descartado para la lucha por la clasificación general, antes incluso de llegar a los Pirineos. En solo 3 etapas, Movistar ya no tiene carta para la general. Lo que prometía ser una semana épica para el equipo español se ha convertido en una pesadilla antes de que empiecen los grandes puertos. Finalmente, tras más de 1 hora de carrera frenética, 18 corredores lograron consolidar una escapada. Entre ellos nombres importantes: Raúl García Pierna, Nelson Oliveira, Mats Pedersen, Magnus Cort, Luke Plapp, Michael Storer, George Bennett, Alex Baudin y Nicolás Prudhomme. El grupo llegó a tener más de 3 minutos de ventaja, mientras el pelotón parecía concederles margen, pero no tardó en quedar claro quién mandaba en la carrera. Egan Bernal también estaba en la fuga, uno de los nombres más peligrosos para la general, a solo 1 minuto y 7 segundos de Vingegaard en la clasificación, pero la mala suerte no tardó en aparecer. A 117 kilómetros de meta, Bernal sufrió un pinchazo y se cayó del grupo escapado. El colombiano intentó volver, pero el esfuerzo fue demasiado y el pelotón le absorbió a 112 kilómetros de meta. Fin del sueño para uno de los corredores que podría haber generado problemas al amarillo. ¿Creéis que la táctica de UAE de tirar desde tan lejos fue la clave para que Pogačar pudiera ganar la etapa fresco? Déjamelo en los comentarios. A 100 kilómetros de meta, UAE se puso a tirar del pelotón con una contundencia que dejó claro que no estaban pensando en dejar ganar a la fuga. Florian Vermeersch al frente, el equipo emiratí recortando segundos a la fuga con una regularidad implacable. El objetivo estaba claro desde el principio: llegar a la subida final con la fuga neutralizada y con Pogačar en posición perfecta para atacar. El plan se ejecutó con una precisión quirúrgica durante los siguientes 50 kilómetros. UAE destruyó la fuga pedalada a pedalada, reduciendo los más de 3 minutos a menos de 1 en cuestión de kilómetros. Nils Politt también tuvo su propio problema. La cadena fuera a 70 kilómetros de meta, otro contratiempo para el equipo emiratí,
así que no afectó al plan general. A 33 kilómetros de meta, Bodin y Prudhomme se habían quedado solos en cabeza. Bodin atacó desde dentro de la fuga, intentando darse una segunda oportunidad, pero UAE seguía recortando. El francés de EF Education resistió con una determinación enorme, defendiendo su ventaja metro a metro, luchando solo contra un pelotón entero tirado por la maquinaria del UAE. A 11 kilómetros de meta, el pelotón le absorbió. Fin de la aventura para Bodin, que había luchado hasta el último segundo en una actuación que merece todo el reconocimiento. Con la fuga neutralizada, comenzó la batalla definitiva entre los favoritos. Visma intentó endurecer la carrera en las rampas previas al ascenso final, creando un hueco peligroso, pero Pogačar respondió personalmente a 2,5 kilómetros de meta, cerrando ese hueco sin parpadear. El esloveno no estaba dispuesto a conceder ni un metro, y entonces llegó el momento que lo decide todo. En la subida final hacia Les Angles, Isaac del Toro asumió toda la responsabilidad en cabeza del reducido grupo de favoritos. El mexicano impuso un ritmo asfixiante que fue eliminando gregarios y seleccionando definitivamente la carrera. Cada pedalada de Isaac era un filtro, cada metro de subida era un corredor menos en el grupo. Vingegaard aguantaba, Evenepoel aguantaba, Ayuso aguantaba, Seixas aguantaba, pero el ritmo que marcaba Isaac los dejaba sin oxígeno para pensar en atacar. Solo podían sobrevivir y esperar que el mexicano se rompiera. No se rompió. Al entrar en el último kilómetro, Del Toro seguía marcando el paso, mientras Pogačar permanecía pegado a su rueda, esperando el momento exacto. Vingegaard resistía atento, consciente de que cualquier aceleración podía decidir la etapa y la clasificación general. La tensión era insoportable. Nadie quería moverse primero. Isaac seguía tirando. Siempre Isaac, siempre adelante, siempre con la cadencia perfecta, a pesar de llevar todo el día trabajando para el equipo. A falta de 450 metros, Del Toro realizó un último cambio de ritmo demoledor, un acelerón brutal que hizo explotar las piernas de los que quedaban. Y en ese momento, cuando ya no podía dar más, cuando había apretado hasta el límite absoluto de lo que un ser humano puede dar sobre una bicicleta en una subida de los Pirineos, Isaac se abrió hacia la derecha, como un resorte que se suelta después de haber estado cargado durante todo el día. Fue entonces cuando Pogačar lanzó su ofensiva definitiva. El esloveno aceleró con una explosividad imposible de seguir para Vingegaard, que intentó responder, pero terminó cediendo unos metros decisivos. Metros que en la montaña valen minutos. Pogačar cruzó la meta en solitario con los brazos al cielo. Maillot amarillo. El campeón del mundo de vuelta al liderato del Tour de Francia 2026. Y detrás de él, unos metros más atrás, Isaac del Toro cruzaba la línea, habiendo dado absolutamente todo lo que tenía para que eso fuera posible. Sin brazos al cielo, sin celebración, con la satisfacción silenciosa de alguien que sabe exactamente lo que ha aportado. ¿Creéis que Isaac del Toro está haciendo el mejor trabajo de gregario que se ha visto en el Tour en años? Déjamelo en los comentarios. Y ahora la reflexión que no puede esperar. Porque lo que está pasando con este dúo en el Tour de Francia 2026 no tiene precedentes en el ciclismo moderno. Ayer Pogačar se apartó y dejó que Isaac ganara en Montjuic. Hoy Isaac se inmoló para que Pogačar se pusiera de amarillo. Dos corredores que se turnan el protagonismo, que se complementan de una manera que ningún equipo rival puede planificar ni contrarrestar. ¿Cómo diseñas una estrategia para frenar a dos corredores que en un día pueden intercambiar los roles y en el siguiente volver a hacerlo? Vingegaard tiene que vigilar a Pogačar y a Isaac al mismo tiempo. Evenepoel también, Ayuso también, Seixas también. Y mientras ellos se desgastan vigilando a dos, UAE acumula ventaja táctica con cada etapa que pasa. Hay algo más que nadie está analizando. El nivel que ha mostrado Isaac hoy, haciendo ese último kilómetro a ese ritmo para luego abrirse, dice que sus piernas están perfectas. No hay signos de acumulación de fatiga después de la victoria de ayer. Un corredor que trabaja así en la tercera etapa, con la montaña grande todavía por delante, llega al Tourmalet y al Alpe d'Huez con reservas que sus rivales no van a tener. Cuando lleguen los grandes puertos, Isaac del Toro va a tener energía acumulada. Y el pelotón que hoy le ha visto sacrificarse para Pogačar va a descubrir que ese sacrificio tenía un precio y que ese precio lo van a pagar ellos en los kilómetros más duros del Tour. Mañana la etapa 4 es una jornada de transición, día para que los favoritos respiren antes de los grandes puertos. UAE llega con Pogačar de amarillo, con Isaac fresco y con la certeza de que su plan funciona. 3 etapas, 3 mensajes brutales al pelotón. El Tour de Francia 2026 acaba de empezar de verdad. ¿Creéis que el dúo Pogačar del Toro es imposible de batir en el Tour de Francia 2026? ¿O hay algún equipo que pueda frenarles? Déjamelo en comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte
nada de lo que viene mañana. Nos vemos en el Tour de Francia.